Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a estar realizando una práctica en el software de Studio 5000 y Factory.io y voy a estar utilizando Lois Emulate para realizar la emulación de un PLC, que es donde vamos a estar realizando esta práctica. Esta práctica la encontramos aquí en Factory, nos vamos aquí en escenas. Esta práctica la vamos a encontrar en Factory.io. En esta opción de escenas vamos a seleccionar esta escena, la Converge to Stations. ¿Qué es lo que va a hacer esta escena o qué es lo que tenemos que resolver en esta práctica? Pues este es un caso muy típico que se puede presentar en la industria. Yo lo he visto en muchos lados y pues no es más que un proceso donde tenemos dos caminos, el conveyor 1, el conveyor 2, y que al final se cierran o se produce un cuello de botella donde al final tenemos solamente un conveyor de salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que organizar la lógica para que las cajas puedan pasar hacia el conveyor de salida. Aquí en esta parte no podemos predecir, o tenemos una variable en la cual no podemos predecir cómo nos van a llegar las cajas. Pueden venir una caja por aquí, por este camino, o sea, llamarle este camino del conveyor 2, camino 2, al camino del conveyor 1, camino 1, y a este conveyor que está aquí al final, pues le podemos llamar conveyor de salida, que al final aquí las cajas van a recorrer este camino y aquí al final desaparecen. Pues esta es una simulación, no quiere decir que en planta así sea. Aquí es una simulación solamente para resolver esta problemática que tenemos aquí, que la problemática es del cuello de botella que tenemos en este punto. Tenemos que organizar las tarimas para que no choquen entre sí y que mediante una secuencia estén cruzando hacia el conveyor de salida. Entonces yo de este lado tengo abierto Studio 5000, voy a crear un nuevo proyecto y voy a seleccionar aquí abajo Studio 5000 Lois Emulate. Aquí lo selecciono, le voy a poner Pro 1 como proyecto 1 y le voy a dar aquí en Nets. Voy a dejarlo así tal cual como está. Voy a fijarme solamente el slot en Lois Emulate, en qué slot tengo el CPU. Aquí yo tengo un CPU en el slot 2. Aquí le tengo que indicar al momento de crear el proyecto en qué slot se encuentra el CPU que yo voy a simular. La revisión es la 35, esto está muy bien, está correcto. Lo voy a dar en finalizar. Ya que en Studio 5000 se ha creado nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la rutina main. Y aquí yo siempre que realizo alguna práctica o un programa, siempre realizo una parte, una pequeña lógica para colocar un bit que me indique que yo estoy en el modo de trabajo automático. Y eso va a ser lo primero que yo voy a hacer aquí. Voy a presionar la tecla Insert. Voy a poner un contacto abierto al cual le voy a poner el nombre de Start. Voy a crear esta variable con control W. Voy a agregar una bobina con la clave OTE. Le voy a poner aquí auto. La voy a crear también con control W. Esto lo voy a ir haciendo así rápidamente. Voy a poner un contacto normalmente cerrado que va a ser el paro de mi modo automático. Aquí no importa ahorita si quedan mal acomodados. Ahorita acomodo estos elementos. Voy a poner el paro de este lado. Voy a agregar aquí un branch. Y voy a colocar el candadeo, la retención de mi modo automático con un contacto abierto. Este circuito que acabo de hacer aquí es un circuito muy sencillo de arranque y paro, pero yo lo estoy utilizando para yo saber en qué momento estoy en un modo automático. Estoy creando una variable, un bit llamado auto, con el cual yo voy a identificar cuando estoy en este modo. Y pues es lo más sencillo que vamos a hacer en esta práctica. Yo espero que ya en este punto ya conozcas este tipo de lógica sencilla. Bueno, ¿y qué es lo siguiente que voy a hacer? Tengo que crear las variables que voy a mapear aquí en Factory. Yo aquí voy a seleccionar el driver OPC Client Data Access y de este lado voy a ir a la parte de la configuración. Voy a poner aquí RCLinks OPC Server, está bien, pero aquí lo que me importa es ir a los nombres de las variables. Entonces aquí de este lado izquierdo tengo los sensores, de este lado tengo los actuadores y voy a crear estas variables en Studio 5000 para poder empezar a trabajar de una manera más a gusto. Bueno, aquí en esta parte ya creé las variables que voy a necesitar. Yo considero que estas son las necesarias para poder realizar esta práctica. Entonces voy a la rutina main, voy a borrar esto y voy a realizar la primera carga al simulador para poder guardar este proyecto. Voy a darle clic aquí en guardar, voy aquí a la pestaña de comunicaciones y aquí en esta parte voy a seleccionar mi emulador. En esta ventana de RCLinks hay que recordar que está en el slot número 2. Selecciono este CPU del slot 2,
le doy clic en Download. Aquí nuevamente en este mensaje voy a seleccionar la opción de Download y voy a esperar a que termine de realizar la carga de este proyecto. Listo, aquí en esta parte de Lois Emulate voy a colocar mi CPU en el modo Run. Listo, ya que estoy en el modo Run, voy a ir a RCLinks, voy a abrir RCLinks, voy a ir a esta parte de Topic Configuration. Y aquí tengo voy a borrar este tópico, voy a dejar únicamente el tópico del proyecto que acabo de realizar. Voy a seleccionar el slot, voy a dar en aplicar, aquí en Yes y aquí en DOM y listo. Voy a ir aquí a Factory, voy a seleccionar aquí Drivers o F4 para ir a la configuración del Drivers. Tenemos OPC Client Data Access, voy a ir a configuración, voy a ir a aquí OPC Server, voy a seleccionar RCLinks Local OPC Server, Browse Items, voy a darle aquí atrás. Y ya tengo las variables que creé en mi proyecto de Studio 5000. Ahora solamente me falta mapear o enlazar cada variable, cada sensor y cada actuador con su variable. Va a ser lo que voy a hacer aquí a continuación. Y listo, así quedaría ya las variables enlazadas y mapeadas aquí en Factory. Ahora sí voy a ir a Studio 5000 para empezar a desarrollar la lógica de programación. Bueno, yo cuando trabajo con Factory.io y Studio 5000 me gusta trabajar a pantalla dividida para tener las dos cosas en pantalla y poder ir modificando y realizando modificaciones, ir viendo qué es lo que está sucediendo aquí en Factory.io o viendo la escena para poder darme una idea de qué es lo que quiero hacer. Bueno, ¿qué es lo primero? Aquí el primer problema que tengo es que tengo que decidir cuál de los dos caminos tengo que ejecutar. Voy a realizar dos secuencias. Y yo quiero, antes de realizar la secuencia 1 o la secuencia 2, que va a ser la secuencia del camino 1 o secuencia del camino 2, que es por el conveyor 2, y luego muévete hacia la parte del conveyor 1 para que puedas ir al conveyor de salida. Entonces tengo que realizar la lógica para decidir cuál de las dos secuencias voy a ejecutar. No puedo ejecutar las dos secuencias al mismo tiempo. Tengo que hacer esa sincronización para que no vaya a ocurrir este cuello de botella, para que no vayan a chocar los pallets o las cajas. Entonces voy a presionar aquí Control R para agregar el primer segmento y la primera condición es un contacto abierto de mi bit de modo automático. Pongo modo auto y lo siguiente, mediante los sensores que tengo aquí, el sensor de entry 1 que es este de acá y entry 2, voy yo a decidir cuál de los dos caminos voy a tomar y qué secuencia es la que voy a iniciar. Entonces voy a poner aquí add entry 1, voy a colocar aquí un branch para hacer una lógica aquí en paralelo, contacto abierto. Le voy a poner entry 2 y le voy a asignar aquí una bobina OTL. Entonces de aquí yo voy a crear una variable doble entero para mi secuencia. Yo normalmente coloco, por ejemplo, voy a ponerle camino 1 y esta variable la voy a crear como un doble entero. Camino 1, el sensor add entry me dice que tengo que tomar el camino 1 con una bobina lash. Yo pongo ese camino 1. Aquí también voy a agregar hotel y voy a agregar el camino 2. Lo voy a crear con control W. Doble entero. Listo, pero aquí es camino 1. Para yo poder utilizar esta variable, tengo que utilizar solamente una posición. Como es una bobina, tengo que utilizar solamente una posición de un bit de esta variable. Entonces voy a utilizar la posición 0.0, camino 1.0, camino 2.0. Entonces el bit .0 me va a indicar que ya tomé la decisión de recorrer primero ese camino. Y después tendría yo que analizar cuál camino es el que me es conveniente recorrer en el siguiente ciclo. Entonces aquí yo decido qué camino recorro. Y si se activa un camino, quiero que el otro no se active, que primero termine un ciclo y que no me active el otro ciclo. Entonces vamos a poner aquí una condición cruzada. Voy a poner una condición de camino 2.0. Si ya active camino 2.0, me va a abrir este contacto y me va a evitar que se inicie el camino 1.0. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a agregar un contacto cerrado de camino 1.0. Entonces ya mediante esta lógica yo ya estoy tomando la decisión de qué camino es el que voy a tomar. El camino 1.0, que es el primer camino del conveyor 1, y luego continúa hacia el conveyor de salida, o el camino 2, que es conveyor 2,
muévete hacia el conveyor 1, hacia la parte del transfer, y continúa por el conveyor de salida. Entonces, mediante esta pequeña lógica estoy tomando esa decisión. Y ya aquí abajo voy a programar la primera secuencia del camino 1. Voy a poner aquí un comentario, camino 1, secuencia. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder cuando voy a recorrer el camino 1? Primero es la condición del modo automático. Después, ya cuando ya tomé la decisión de que voy por el camino 1, pues debo ya cuando tomo la decisión es porque ya la pieza ya tocó el sensor. Entonces aquí es un contacto cerrado. Entonces cuando dejo de ver esa pieza, debo de continuar en el siguiente paso. Entonces voy a poner aquí un contacto cerrado de add entry y voy a colocar una bobina OTL del camino 1.1. Ese sería el paso 1. Cuando ya tomo la decisión de ir por el camino 1, aquí me faltaría también poner esta condición de que ya voy en el camino 1, camino 1.0. Entonces aquí tomo la decisión camino 1.0, se cierra este contacto, pero al estar adentro y ya activando camino 1.0, quiere decir que aquí está la inversa, está abierto. Entonces cuando la caja pase por el sensor y deje de sensar, este contacto normalmente cerrado, esta señal va a volver a estar cerrada, me va a encender camino 1.1, que es el primer paso. Es cuando la caja ya pasó y ya dejó de ver el sensor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando dejo de ver el sensor, lo siguiente que va a pasar es que la caja va a ver el siguiente sensor, que es el sensor de salida. Este se llama add exit. Entonces esa va a ser la siguiente condición. Igual, contacto normalmente abierto del modo automático. Siguiente condición es el paso en el que voy. Un contacto de camino 1.1. Y el siguiente es un contacto abierto del sensor de salida add exit. Pues ahí lo tengo. Una bobina para el siguiente paso. Voy en camino 1.2. Y aquí repetimos esta línea aquí abajo. Pero ahora simplemente cambiamos. Ahora ya cuando estoy en camino 1.2, ¿qué es lo que quiero que suceda? Cuando dejo de ver el sensor de salida, ahora sí ya termina mi ciclo. Entonces aquí sería cuando ya estoy en el paso 2 y dejo de ver el sensor de salida, que ya la caja o el pallet cruzó hacia esta posición, ya termina el ciclo. ¿Cómo voy a terminar el ciclo? Yo normalmente lo termino con un bloque move. Este no es necesario. Y el bloque move me va a poner a 0 toda la variable camino. Toda la variable que me está controlando la secuencia del camino 1, la voy a poner a 0. Y listo, así es como termino la secuencia del camino 1. De este lado voy a agregar un segmento donde voy a colocar las salidas. Voy a poner aquí de nombre de descripción a este segmento salidas. Y ahorita voy a agregar todos los actuadores y todas las salidas que yo quiero que se activen en el momento que mi secuencia se está desarrollando. Entonces también voy a agregar aquí otro segmento que le voy a poner camino 2. Y aquí voy a poner la secuencia del camino 2. Entonces cuando tomo la decisión de ir por el camino 2, lo primero tengo que estar en modo automático y se tiene que activar mi bit de camino 2. Entonces voy a poner un contacto abierto, otro contacto abierto, este va a ser de modo automático, este va a ser de camino 2.0. Y lo siguiente, una bobina tipo lash que me va a indicar el siguiente paso, camino 2.1. Pero aquí tiene que haber una condición que va a ser el sensor de add entry 2. Esta parte de acá, este sensor es el que me va a indicar en qué paso voy. Entonces lo primero, el sensor de add entry 2. Listo, y aquí tenemos el primer paso. Aquí abajo lo copio, voy a quitar aquí el comentario. Y la siguiente condición va a ser camino 2.1. Y después de que pases el sensor de add entry 2, lo siguiente que quiero que evalúes es que llegues al sensor de add transfer 2, que la pieza llegue hasta esta posición. Entonces aquí va a ser un SIG, un contacto abierto de add entry 2, no, add transfer 2, perdón. Add transfer 2 y me activa camino 2.2, paso 2. Yo así es como hago las secuencias con el bit o con la posición del bit. Es el paso en el que yo voy desarrollando la secuencia. Por ejemplo, aquí copio y pego esto.
Entonces aquí ya nada más cambio, voy en camino 2.2, que es la siguiente condición, que llegue al sensor de Add Transfer 1, que es este sensor que está a este lado. A ver si lo puedo acercar para que veas el nombre del sensor. Aquí tenemos el sensor Add Transfer 1. Entonces aquí nada más modifico esta condición. Llego a Add Transfer 1 y activame el paso 3. Vuelvo a copiar esta secuencia y ahora va a ser camino 2.3. Y ahora quiero cuando llegues al sensor de salida. Primero llegas al sensor Transfer 1, luego te toca llegar al sensor de salida. Entonces aquí va a ser Add Exit. Y va a ser paso 4, camino paso 4. Camino 2.4, perdón. Y ahora también yo necesito saber que salgas del sensor de salida. Aquí como un contacto abierto lo vas a ver mediante en el transcurso de tiempo cuando la tarima va pasando. Este contacto está activado, entonces acá va cerrado. Cuando vuelva o deje de ver este sensor, la pieza va a regresar a cerrado y va a activar el paso final. Pero aquí tengo que cambiar también este paso. Voy en el paso 4. Y aquí ya no es necesario poner un paso. Ya cuando la caja sale de esta posición, ya terminó el ciclo. Entonces aquí voy a poner mi move para finalizar el ciclo. Move, aquí esta bobina lash la borro, pongo un 0 a camino 2. Entonces cuando hago esto, quiere decir que ya llego a camino 2 y ya puedo poner en 0 toda la secuencia. Entonces ya tengo la secuencia del camino 1, secuencia del camino 2 y ahora tengo que colocar las salidas. Entonces aquí en las salidas, voy a cambiar aquí el nombre que me equivoqué. Aquí en las salidas, lo primero que yo quiero colocar aquí son los conveyors. Entonces voy a colocar un OT y voy a poner el conveyor 1. Obviamente todas van condicionadas con el modo automático. Si yo estoy en modo automático, es la primera condición, actívame las salidas. La primera condición que voy a poner aquí va a ser con un contacto abierto. Entonces cuando quiero que enciendas el conveyor 1, siempre debe estar encendido, al menos que se esté ejecutando la secuencia de su camino inverso, o sea, de su camino contrario, el camino 2. Entonces voy a poner camino 2.0. Aquí abierto es cerrado, porque si se ejecuta el camino 2.0, si está en ciclo o si está ejecutando esta secuencia, pues párame este conveyor hasta que termines la secuencia. Entonces si enciendo camino 2, se abre este contacto. Pero también voy a crear aquí en paralelo una derivación, pero también puede darse la situación que la caja quede muy atrás. Entonces a la vez voy a poner, si estoy en secuencia en el camino 2, voy a poner un contacto abierto, avanza, pero solamente hasta que llegues a la posición del sensor. Entonces pongo un CEO del sensor de su propio conveyor, Add Entry 1. Aquí así es como va a quedar. Y el conveyor 2 va a ser prácticamente lo mismo. Aquí voy a copiar y pegar esta lógica, pero aquí voy a colocar conveyor 2 y aquí va a ser camino 1, camino 1.0. De este lado también camino 1.0 y sensor de entrada del conveyor 2. Bueno, y el conveyor de salida, pudiéramos en esta lógica, lo voy a agregar aquí abajo, control R. La primera condición obviamente es mi modo automático y no hay ningún problema, esto lo puedo mantener siempre encendido cuando estoy en modo automático. Voy a poner aquí Exit Conveyor y listo, no hay tanto problema, puede estar siempre encendido. Y aquí nos faltan también los transfer y los rodillos estos que están en la parte donde vamos a estar redirigiendo la pieza hacia el conveyor 1. Voy a poner control R, voy a agregar el modo automático, una bobina nuevamente, nos faltan los LOAD, se llaman LOAD 1 y LOAD 2. Entonces voy a agregar aquí LOAD 1, voy a copiar esto aquí 4 veces, este sería LOAD 2 y este sería el transfer 1, sería transfer LED 1 y este sería el transfer LED 2. Entonces el LOAD conveyor o el conveyor de carga son estos rodillos que están en esta parte entre el sensor de entrada 1 y el sensor de salida. Estos 3 rodillos se llaman LOAD 1 y estos 3 rodillos que están de este lado en el camino 2 se llaman LOAD 2. Entonces, ¿cuándo se van a ejecutar?
Cuando yo voy en el camino 2 y llego al paso 1, que es el que tenemos acá, para cuando voy en el paso 1 ya debo de tener encendidos el load 2. Entonces aquí voy a poner la primera condición del load 2, sí, camino 2.0. Con el simple hecho de que ya llego, inicio inicio la secuencia en la variable camino 2.0, ya enciendo los rodillos. ¿Y cuando los paro? Cuando llego al add transfer 2. Entonces, ¿en qué paso llego al add transfer 2? En el camino 2.2. Voy aquí camino 2.1, pero este se mantiene encendido hasta el final, hasta que se ejecuta el move, este se apaga. Entonces solamente tengo que llegar al transfer 2, que es este sensor que tengo aquí, para encender camino 2.2. Entonces cuando enciende camino 2.2 debo de apagar estos rodillos para que no siga avanzando. Entonces voy a agregar aquí un contacto cerrado de camino 2.2. Bien, ahora el load 2, estos tres rodillos de este lado, ¿cuándo deben de avanzar? Cuando la secuencia llega al add transfer 1. Entonces voy a ver en qué parte de la secuencia llego acá al add transfer 1. En el camino 2.3. Cuando se activa add transfer 1, debe encender en camino 2.3. Aquí le voy a agregar en el load 1 un contacto abierto y es camino 2.3. En este paso, en el paso 3, enciéndeme estos rodillos para que la caja salga hacia este lado. Y ahora también los transfer. ¿Cuándo se deben de encender los transfer? El transfer LED pues también se debe de encender cuando llega al sensor de add transfer 2. Entonces este sería en el camino 2.2, en el paso 2. Llega al add transfer 2, camino 2.2, apago los rodillos y a la vez enciendo transfer 2. Entonces a la vez contacto abierto de camino 2.2. Y también debo encender el transfer LED 1. Entonces este va a ser igual. SIG de camino 2.2. ¿Hasta cuándo debo de mantener encendidos estos rodillos laterales? Hasta que llegue al add transfer 1. Add transfer 1 llega en el camino 2.3. Entonces en el siguiente paso que llegue a transfer 1 debemos apagarlo. Pues aquí agrego un contacto cerrado del camino 2.3. Cuando llego al paso 3, quiere decir que ya llegué hasta la posición de este sensor a transfer 1. Pues aquí pongo este contacto, de este lado también. Y pues si no me equivoco, ya debería de estar aquí ya pudiéramos probar este programa. Voy a cargarlo con control shift F. Voy a darle clic en yes. Y vamos a ver si está conectado aquí en Factorio Drivers. Bueno, si está conectado. Voy a poner aquí la simulación en play. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, ya está en play la simulación. Pero de este lado, acuérdate que tenemos un bit de modo automático. Voy a toglear aquí la señal de start. Voy a quitar aquí esta pausa y listo. Ya vemos que aparecen los dos pallets. Y vamos a ver qué sucede. Aquí vamos a tomar, el que llegue primero es el que va a tomar la decisión qué camino debe seguir. Llegó el camino 1, esta debe de cruzar completamente. Y aquí se paró, voy a poner una pausa para ver qué es lo que sucedió. Aquí debió haber encendido, está encendido conveyor 1, exit conveyor, pero debió haber encendido load 1. ¿Por qué no encendió load 1? Vamos a ver por qué no encendió. Aquí en la secuencia .2.1, aquí en load 1 tengo camino 2.3, me faltó aquí agregar el load 1. Entonces lo voy a agregar en paralelo. Voy a poner aquí un branch. Entonces, ¿cuándo debo encender? Cuando estoy en camino 1.0. Aquí un contacto abierto. Contacto abierto de camino 1.0. Listo, voy a cargar esta modificación. Ahí tengo ya el load 1 encendido.
A ver, voy a quitar la pausa de la escena para que se produzca, para ver qué es lo que vemos aquí. Van a pasar 2 tarimas seguidas y vamos a ver qué sucede cuando vea el hueco. Paso una tercera tarima. Bueno, voy a pausarlo aquí porque no está terminando la secuencia. Camino 1.1. Bueno, aquí tengo el sensor de add entry. Pero aquí creo que es un error de factorío porque no hay pieza y aquí el sensor lo está marcando como si hubiera una pieza. Entonces voy a reiniciar aquí la simulación. Y de este lado también voy a hacer una modificación. Antes de realizar la simulación voy a hacer una modificación para que cuando pause el modo automático, voy a poner un contacto cerrado, para que cuando pase el modo automático yo pueda forzar la terminación de las secuencias. Entonces voy a poner aquí un move. Voy a poner 2 move y voy a poner las secuencias a 0 cuando me salgo del modo automático. Entonces voy a poner source 0 y camino 1. Y este lado también 0, camino 2. Entonces así voy a, cuando quite el modo automático, voy a poner las secuencias también en 0. Descargo esta modificación. Vamos a ver aquí, voy a quitar el modo automático para restablecer la secuencia a 0. Aquí vemos que ya se puso en 0. Lo quito. Voy a restablecer aquí la simulación. Vamos a ver nuevamente qué sucede o dónde se queda esta simulación. Aquí primero va a decir qué camino tomar, camino 1 o camino 2. Vemos que va a llegar primero la camino 2. Vamos a ver si hace la secuencia correctamente. No hay paro. Voy a ver por qué no inició camino 2. Vamos a ver qué tenemos activado. Tenemos activado camino 1. Bueno, probablemente, vamos a ver aquí el mapeo. Probablemente creo que mapeamos aquí un sensor mal. Sí, aquí están al revés. Add entry 2 está en add entry 1. Y aquí tenemos otra vez add entry 2. Vamos a colocar correctamente aquí este sensor. Y vamos a ver si los demás están bien. Bueno, el error estaba aquí en el mapeo. Vamos a regresar aquí a factorío. Vamos a quitar la pausa. Vamos a regresar aquí esto. Nuevamente vamos a empezar desde 0. Vamos a quitar el modo automático. Porque pues teníamos ese error de la pausa. Del mapeo de los sensores. Estaban al revés. Aquí nuestra lógica yo lo tomé según su nombre. Según cómo creé la variable. Pero aquí lo mapeé al revés. Por lo que el programa tuvo esa confusión. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona. Ya debería de funcionar correctamente. Aquí vemos que sí siguió su paso. Debe de pasar la tarima. Si esta vez estuvo bien porque llegó hasta el sensor. O sea, continuó hasta el sensor. Esta se metió hasta acá, esta tarima aquí hay que corregir este error. Esta avanzó, debe de pasar hacia este lado. Esta no debe hacer nada hasta que termine. Bueno, aquí tuvo que haber hecho una pausa. Aquí está el hueco, vamos a ver qué hace. Si no, hay que corregir esta parte de aquí para que esta no avance cuando ya está en... Aquí está bien, está parando, está llegando hasta su límite, pero aquí cuando está en ciclo continúa avanzando. Vamos a corregir ese error. Cuando la secuencia, el conveyor 2, entonces tenemos camino 1. Cuando la secuencia 1 está activa, pues sí avanza hasta que llega a la posición del sensor, pero aquí para y se espera hasta que termine la secuencia del camino 1. Pero cuando ejecuto el camino 2, no hay nada que pare el conveyor 2, o sea, siempre está avanzando. Entonces vamos a poner aquí una condición, tendría que ser una condición aquí en serie. Voy a ver aquí un contacto abierto del camino 2.0. Pero yo quiero que pare hasta que la tarima, por ejemplo esta tarima que está aquí, hasta que esta tarima pase y deje de ver este sensor. Entonces vamos a ver qué paso es. Entonces cuando la tarima llega, ya está camino 2.0. Cuando deja de ver el sensor, add entry 2, que es este que tenemos aquí, es camino 2.1. Entonces para en camino 2.1. A ponerle cuando actives camino 2.1, abre este contacto.
Y listo. Vamos a cargar esta modificación. Conveyor 2, camino 2.1, ábrelo. Camino 1 sí puede avanzar hasta que llegue a la posición del sensor. Vamos a reiniciar la simulación. Y vamos a reiniciar también aquí las secuencias. Vamos a quitar la pausa. Y ya se debería de ejecutar correctamente. Vamos a ver qué otro detalle nos sale. Bueno, aquí vemos que va a llegar primero la del camino 1. Llega camino 1. Esta debe llegar solamente hasta el sensor. Ahí paró. Ahí se comportó bien. Hizo la lógica como debe ser. Esa debe de salir y debe ejecutar inmediatamente la que está más cerca, que es la del camino 2. Camino 2 llega, avanza. Aquí ya paró el conveyor camino 2 mientras está en ciclo. Nuevamente avanza. Debe de salir de la vista del sensor exit. Arranca camino 1. Si camino 1 está en ciclo, esta puede seguir hasta que llegue al sensor de entrada 2. Entonces lo siguiente que va a hacer es que esta, al estar más cerca, es el ciclo que se va a ejecutar primero. Entonces, como desde que tocó el sensor de Add Entry 2 ya estaba en ciclo, por lo que esta pieza solamente va a llegar hasta este sensor. Entonces aquí sale de este sensor de salida y continúa el camino 1. La siguiente probablemente sea este, porque pues fue la que está más cerca. Aquí no, siguió camino 1 hasta que encuentre un hueco. Va a entrar esta tarima de este lado. Ya está en posición, ya solamente falta que venga un hueco. Aquí ya viene un hueco. Sale de la posición del sensor de salida y ahora sí ya entra la que viene por el camino 2. Solamente llega a esta posición. Esta es un stock aquí. Mientras esta tarima es puesta en posición para salir por el conveyor de salida. Entonces ya vimos que ya ahora sí ya nos quedó esta lógica. Ya pudiéramos optimizar ahí algunos detalles, pero pues ya ahorita se puede considerar que ya está en un modo ya funcional. Ya seguir viendo qué más sale, qué más sucede para poder corregirlo. Pero aquí ya vemos que está trabajando de manera correcta. Entonces esta manera de programar secuencias es muy usada y la verdad pues también es mi favorita. Con las bobinas tipo Lash podemos ir marcando cada paso que vaya ocurriendo en la parte del proceso. Y pues también nos sirve este método para cuando hay alguna falla poder ver en qué paso nos quedamos y qué es lo que está fallando. Por ejemplo, si esta caja se quedara aquí, yo pudiera darme cuenta en qué paso se quedó por la secuencia, porque está de arriba hacia abajo, puedo ver en qué paso se quedó y qué sensor es el que falta activarse. Muchas veces el sensor no funciona, no se activa y no puede avanzar al siguiente paso. Entonces de esta manera yo puedo identificar rápidamente cuál es el componente que está fallando y poder dar una solución más rápida, ubicando en qué paso me quedé de la secuencia y qué es lo que estoy haciendo. Entonces en este video es todo. Déjame un comentario si te gustó este video, si tienes alguna duda de qué es lo que se hizo en este video o qué puedes mejorar, que si es que tienes experiencia, que puedes mejorar de lo que se hizo en este video. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en la próxima.